Hola, hola, mi nombre es Camilo Mojica y en esta ocasión hablaremos del análisis del turismo en Colombia a través de estadística descriptiva. Como muy bien sabemos, el turismo es una actividad económica que representa el 9,8% del PIB mundial. Es decir, a medida que pasa el tiempo, después de la pandemia esencialmente, el turismo ha tenido gran participación en las economías del mundo y Colombia no es la excepción. Para este caso analizamos los periodos desde el 2005 hasta el 2020, ya que sobre estos periodos logramos encontrar bases de datos de fuentes confiables como el DANE, Mintic y el Banco Mundial. Podremos decir que Colombia es el país latinoamericano con mayor dinamismo en el desarrollo turístico y es uno de los más destacados en el mundo por el creciente número de llegada de viajeros durante los últimos años. Como mencionamos anteriormente, se incrementó en un 69% la llegada de los viajeros internacionales, el 52% de la generación de divisas y el 19% de la creación de nuevos empleos, un 74% en la incursión de nuevas empresas en este sector, generando una oferta presente alrededor de 281 municipios del territorio nacional. Es decir, que la participación del sector del turismo en la economía nacional colombiana es demasiado importante para crear activación económica. Por este motivo, estamos analizando este tipo de datos para poder dar una retroalimentación de la importancia que tiene cuidar nuestra imagen como país. Los ingresos a Colombia por concepto de turismo han sido cada vez mayores y esto afecta positivamente nuestros ingresos. Podríamos decir que Colombia no ha sido ajena a la dinámica global. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 2015 se recibió 5.251.000 millones de dólares en divisas y 4.447.000 miles de personas internacionales y 27.656.000 llegadas por vías aéreas, según pues, nuestra Oficina de Estudios Económicos MINTIC, informe dado en el 2016. Nos detuvimos a pensar o analizar qué es más relevante en la economía colombiana. Hoy en día las industrias aportan fuertemente al PIB, pero el turismo está ganando cada vez más participación en términos de PIB en Colombia. Es decir, podríamos esperar más adelante, en el 2030, 2040, que el turismo pueda llegar a tener una participación igual o mayor a las industrias que mueven la economía del país en Colombia. Posteriormente, vamos a ir a nuestra base de datos para analizar a profundidad nuestras variables que encontramos en nuestras fuentes confiables, como las mencionamos anteriormente. Y aquí es donde podemos dar un dato un poco más reciente, pues desde el 2021, año en el cual se inició la reactivación de estas industrias, los ingresos generados por el sector turismo en Colombia han superado los 3.100 millones de dólares, una cifra que significó un incremento del 62% respecto al año 2020, que fue cuando sucedió la pandemia. Es decir, vamos por buen camino en reactivación económica, podemos dar un gran aporte a la sociedad mediante el turismo y a nuestra calidad de vida y a nuestra imagen como país internacionalmente. El dinero recaudado por concepto de turismo en Colombia se destina para rubros en municipios en donde no hay industrias manufactureras con peso que puedan aportar positivamente al país. Es decir, el Pacífico o el Magdalena se ve más fuertemente influenciada en temas monetarios por el turismo, es decir, estas sociedades o estos departamentos se mueven fuertemente por el turismo. Por este motivo es tan importante analizar este tipo de variables. Nos iremos a nuestra base de datos, a nuestro Google Colab, para analizar a más profundidad las variables que logramos encontrar y los resultados que vamos a evidenciar más adelante. Ok, ya nos encontramos en nuestro Google Colab que llamamos Proyecto Turismo. Acá lograremos evidenciar dos cosas importantes, dos bases de datos. Una base de datos es directamente desde el DANE,
Y la otra base de datos es un compendio de información del Banco Mundial, en donde vamos a correrlas o, bueno, desarrollar los códigos por separado para analizar la cantidad de variables y su importancia en el sector del turismo. Las cargamos inicialmente, todo lo que está en este código de Colab junto con sus bases de datos está en el enlace de GitHub que les dejaré acá abajito. Entonces inicialmente vamos a dar un vistazo muy por encima, un barrido muy rápido y si quieren profundizar en el tema pueden ir al enlace. Iniciamos importando las bibliotecas para poder hacer el análisis correctamente. Posteriormente vamos a correr la primera base de datos que llamamos compendio en formato Excel, en donde vamos a analizar los ingresos al país o al estado por concepto de turismo, los gastos por el concepto de turismo, la entrada de personas y salida de personas de naturaleza extranjeras. Y creamos dos variables nuevas, que es la entrada de personas, la utilidad y el flujo de turismo, que es la resta de estas dos variables. La utilidad es la resta de los ingresos y los gastos y el flujo de turismo es la resta de la entrada y salida de personas. Posteriormente vamos a crear un código con la información de la base de datos para que me explique qué naturaleza tienen los datos. Luego corremos un datos.describe para poder ver la media, los máximos y los mínimos de esta base de datos, que analizaremos más adelante. Posteriormente creamos una nueva variable a la que denominamos cobertura. Esta variable es la división de los ingresos sobre los gastos para saber o evidenciar que por cada unidad monetaria ingresada al país, cuántas unidades monetarias se gastan para sustentar este mismo sector de turismo en general. Acá evidenciamos que está debidamente cargada en la base de datos. Acá conocemos nuestra base de datos, cabe aclarar que va desde el 2005 hasta el 2020 y este sumario, este valor total es la cantidad de ingresos en millones de pesos colombianos, miles de millones de pesos colombianos. Los gastos, las entradas de personas y las salidas a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, la salida de personas en el país de naturaleza extranjera fue de 46.880.500 personas en este lapso de tiempo. Posteriormente pasamos a las gráficas. En esta primera vamos a analizar la utilidad en el eje vertical y el año en el eje horizontal, lo cual nos va a evidenciar el comportamiento de la utilidad de estos ingresos y gastos por sector del turismo a lo largo de todo este tiempo. Acá tenemos un pico de caída, pero es debido a la pandemia por COVID-19. Vemos otro pico un poco preocupante en el 2014, pero vuelve y se retoma la activación económica o los ingresos a lo largo del tiempo, hasta el 2018. En esta gráfica analizaremos la cantidad de ingresos respecto a la entrada de personas, es decir, acá podemos evidenciar que ante más ingresos al país, más personas entraron de nacionalidad extranjera. Y acá vemos exactamente lo mismo, que ante más salida de personas de naturaleza extranjera, hay más ingresos en el país. Esto puede ser atribuible a que las personas extranjeras en el momento de abandonar el territorio nacional pueden hacer compras de souvenirs o de productos y servicios de naturaleza colombiana. Esto nos deja unos ingresos que pueden ser atribuibles a este sector. Posteriormente creamos un modelo de regresión lineal en donde nuestra variable independiente es los ingresos y nuestras variables dependientes van a ser entrada y salida de personas. Nuestro modelo está debidamente ajustado, tiene un 97% de R ajustado cuadrado y son estadísticamente significativas las dos variables. Sin embargo, la que tiene más peso es la de salida de personas, como le evidenciamos anteriormente. Creamos un cuadro de correlación y aquí lo graficamos. Evidenciamos que entre la tonalidad del cuadro sea más oscura, quiere decir que más explica o más participación tiene una variable respecto a la otra. En otras palabras, los ingresos están afectados positivamente por la salida de las personas, en su mayoría, seguido
de la entrada de personas de nacionalidad extranjera, como lo vimos en los dos gráficos anteriores. Posteriormente cargamos nuestra nueva base de datos, la segunda, que es datos empleados. En esta base de datos vamos a analizar el turismo desde otra perspectiva, en donde vamos a ver los departamentos, su participación o su peso en el sector y la cantidad de personas que se emplean en cada departamento en el sector del turismo. También podemos ver una subcategoría que puede ser a qué tipo de empresa están afiliados, si son agencias de turismo, de transporte referente al turismo, oficinas de representación turística, etc. Como primer paso, vamos a sacar pues la descripción estadística de los empleos, como su media, su mínimo, sus máximos, para conocer como muy por encima el comportamiento de estos datos. Posteriormente queremos solamente llamar a los departamentos y su participación en el sector, es decir, les vamos a asignar un peso según la frecuencia que se repitan en la base de datos. Entre más veces aparezca el departamento de Bogotá, va a acumular una mayor participación o un mayor peso, lo cual se va reflejado más adelante. Aquí filtramos la base de datos, creamos una nueva lista en donde podemos evidenciar que los departamentos que más tienen peso son Bogotá, Magdalena, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca. Es decir, aparecen más veces empresas en el sector del turismo en estos departamentos esencialmente. Y esto crea una frecuencia o un peso que más adelante graficaremos y nos va a decir como la agrupación de estas empresas en estos departamentos. Posteriormente filtramos en mayores al 5% y menores al 5% para poder diferenciarlos más claramente. En donde, como mencionamos anteriormente, los que superan el 5% son estos departamentos y los que están por debajo son todos estos, Caquetá, Tolima, Chocó, Boyacá. Más adelante, para que las gráficas no se vuelvan muy robustas y difíciles de evidenciar, vamos a llamar a todos estos departamentos con menos participación con la etiqueta de otros para poder graficarlos mejor. Acá realizamos esta línea de código y, por ejemplo, otro es San Andrés. Acá lo graficamos en un gráfico de torta en donde la participación o mayor peso lo tiene Bogotá, en donde acumula un 14.5%, seguido de los demás departamentos como Antioquia, Bolívar, Magdalena, Cundinamarca, Valle del Cauca. Y estos otros es todo ese compendio de departamentos que tienen una baja participación. Acá también lo podemos evidenciar en un gráfico de barras. Digamos que ignorando la barra de otros, los que tienen mayor peso son Bogotá, seguido de Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. Luego queremos, ya habiendo identificado estos departamentos con mayor peso o mayor participación en el sector del turismo, conocer cuántos empleados o cuántas personas se emplean en este sector por departamento. Entonces, creamos el dato a través de Groupie, en donde damos el nombre de categoría y departamento. Acá podemos ver un gráfico de barras, pero el gráfico de torta es un poco más específico. Acá ya quitamos la variable de otros, que son todos esos departamentos, y solamente dejamos los más importantes. Los más importantes son Bogotá, Antioquia, es decir, el 24% de las personas que trabajan en el sector del turismo están ubicadas en Bogotá. El 22% de las personas que trabajan en el sector del turismo se encuentran en Antioquia y así para los demás departamentos como es Bolívar, Valle del Cauca, Cundinamarca, Magdalena y Santander, que son los 7 departamentos que tienen más peso a nivel nacional en términos de empleabilidad de este sector, de participación de empresas que se dedican al sector del turismo en general. Y así finalizamos nuestro código en Google Colab. Para que puedan analizar el código y toda la data y comentarios adicionales, pueden verlo en el enlace de aquí abajo de GitHub. Gracias.